El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El mundo mágico de García Márquez es la expresión más socorrida para referirse a la obra de nuestro Nobel, el colombiano universal, el genio de Aracataca. Pero García Márquez también tuvo un amigo mago, siendo muy joven y periodista del diario Universal en Cartagena, un hombre de fábula que era linotipista del diario en el cual García Márquez era redactor. Ese mago es hoy un hombre cercano a los 87 años que le sobrevive y recuerda con afecto entrañable. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Guillermo Dávila, el mago. Gracias. Bueno, yo tengo muchas cosas que contar. Yo me voy a dejar el sombrero para que no se salgan ni los conejos, ni se salgan tampoco las palomitas, ¿no? Porque aquí vamos a hablar es de algo muy importante, como fue el periódico que se llamó Comprimido. Guillermo, el mago Dávila, el último de los linotipistas vivientes del país, hizo con Gabriel García Márquez Comprimido en 1951, el periódico más pequeño del mundo que solo duró 6 días. Cuéntenos esa historia, Guillermo. Bueno, la historia es que yo soy linotipista en el diario El Universal. Llego de Bogotá y allá me encuentro con que debo levantar los originales que escribe Gabriel García Márquez. Entonces, eso nos produce una amistad. El autor de las noticias, el autor de las notas y el linotipista. Me encantaba levantar los originales del hombre porque eran sin errores y eran rítmicos. Y uno cuando trabaja en el teclado no va leyendo las palabras, sino que los dedos van deletreando cada palabra. Y así, cuando la composición es rítmica, uno va entendiendo lo que el escritor hace. Por ejemplo, yo tengo por aquí un original de García Márquez, en donde se puede ver la pulcritud del hombre al escribir en máquina. Solamente hay un tachón donde cambia toda una frase, pero en lo demás todo es rítmico. Entonces uno como linotipista se daba cuenta de eso y te llamaba la atención, ¿no? Entonces eso hace que seamos amigos. ¿Cuál era la labor del linotipista? Una categoría muy especial, vital en la producción de un periódico. El linotipista llegó a ser un hombre muy importante. El mismo Gabriel García Márquez en su obra Vivir para contarla dice, eran hombres pragmáticos, dramáticos, gramáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno como linotipista debía entender perfectamente y tener por lo menos un avanzado conocimiento de lo que era la gramática para levantar con el menor número de errores aquellos originales, que luego de un proceso mecánico que era mágico, porque la máquina era inmensa, era grande. Aquí, por ejemplo, podemos mirar esa máquina, ¿no? Entonces, una máquina inmensa en donde van saliendo, bajan las letras de acá por este componedor, el linotipista está acá. ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay un crisol con plomo a 360 grados derretido, que cuando uno hace un movimiento, ese crisol deja que un émbolo despida un plomo, ese plomo se introduce dentro de un crán, o sea, dentro de la letra que está hecha en bajo relieve, luego se despega el plomo, queda caliente y van saliendo unos lingotes que posteriormente son armados y luego son impresos.
el sistema caliente. Eso se llamó el sistema caliente. Ya cuando viene los computadores, viene lo que se llama el sistema frío y desaparecen los linotipistas. Bueno, esto de desaparecen es un cuento, porque yo estoy aquí, ¿no? Y conmigo hay 32 hombres de mi edad que seguimos sosteniendo una institución que se llama Asociación Colombiana de Linotipistas. Los linotipistas que ni con la magia han podido desaparecer. Bueno, vamos a esa historia del comprimido. ¿En qué momento ustedes, García Márquez y usted, toman la decisión de hacer el comprimido? Bueno, yo toda la vida, desde muy muchacho, siempre he trajinado tratando de hacer periódicos, hacer revistas. Cuando tenía 15 años estaba en Girardot y hicimos una revista que se llamaba Rosario Central, ¿no? Copiando el equipo de fútbol. ¿Por qué a los 15 años? Porque yo a los 13 años ya era linotipista. Fui, valga la redundancia, hace muchos años, el niño prodigio. Ahora soy el viejo prodigio. Entonces, ¿qué pasó? Ese conocimiento ese deseo, no tanto conocimiento, sino ese deseo de comunicar, de comunicar. Entonces, una madrugada de aquellas que solíamos tener con García Márquez, con los otros linotipistas que íbamos a las bóvedas de Cartagena, cuando ya se terminaba la jornada semanal, entonces yo le propongo, le digo, oye Gabriel, ¿por qué no hacemos un periódico? Yo había tomado en cuenta que el Fígaro, que era un periódico vespertino conservador, se había acabado en Cartagena, dejaba de circular y Cartagena se quedaba en esos momentos sin periódico vespertino. Y entonces me dice, ¿cómo lo hacemos? No, hagámoslo media carta, 24 por 24, 4 u 8 paginitas. Entonces dice, hagámoslo. Entonces, lo llamé a él porque, lógicamente, la agilidad mental del hombre, lógicamente porque el tipo ya tenía esa genialidad en la sangre. Entonces ya ese árbol sabio que está creciendo ya tiene una cierta madurez. Con él por las tardes salíamos del Universal, del taller, a recibir el fresco ahí en la calle San Juan de Dios, donde quedaba la casona en la que hacía 3 años funcionaba el Universal, al lado de la iglesia de San Pedro Claver. Salíamos a hablar, a comentar las cosas del día, la situación de Cartagena, la situación del país, que no era la mejor en esos momentos, porque estamos en el año de 1951, hay censura para toda la prensa, los periódicos deben decir en sus primeras páginas y en las páginas editoriales, este periódico ha sido censurado bueno, ha recibido censura. Había que anunciarlo. Bueno, pero ese genio literario de García Márquez, esa capacidad periodística, esa gracia infinita, aparecen en el primer editorial del comprimido. Bueno, entonces terminó el cuento, entonces yo le propongo, él me dice sí. Entonces yo voy y hablo con Domingo López Escabriaza, dueño del Universal, y le digo, doctor, le cambio mi mecánica de linotipo para que me permita yo levantar unos originales que va a hacer Gabriel y nosotros los dos vamos a hacer un periódico. Entonces él se sonríe y me dice, bueno, hágalo. Entonces Gabriel se sentaba a las 10 de la mañana, a las 12 del día ya tenía los originales listos, ¿no?, con las noticias. Y yo por mi parte me sentaba desde las 10 también hasta la 1 de la tarde, y a medida que él iba produciendo originales, yo levantaba y luego salía corriendo con mis galeras de plomo caliente a una imprenta donde armábamos las 4 páginas o las 8 páginas del periódico comprimido, repito, media carta. Y entonces, ya por la tarde, era otra cosa. Ahora viene la parte literaria. Estamos en un diálogo entrañable, maravilloso, con este personaje extraordinario que es Guillermo Dávila, el Mago Dávila. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos con García Márquez, el Mago Dávila y el único periódico que realmente dirigió en vida el Nobel, El Comprimido.
Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda del Escobal, a 40 minutos de Ramirique. Y de mis 11 hermanos, soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien. Siempre ha sido mi pasión. Yo soy una persona que siempre sueña y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país, gracias al programa Serpilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí, la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil, la registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Guillermo Dávila, el mago, y la historia de cómo se inicia García Márquez en el periodismo allí en Cartagena de Indias, con esa edición que duró 6 días del periódico El Comprimido. Duró exactamente, salieron 5 números. El sexto quedó el editorial, que es el que yo tengo. Que ya lo vamos a conocer. Decía en su editorial Comprimido, en su saludo al público, las siguientes palabras. Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos coloca en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones.
Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra, que llegaría claro. al terminar la semana. Entonces viene, por ejemplo, yo tengo unos ahorros y tengo por aquí la libreta de la Caja Social, Caja Colombiana de Ahorros, digo. Y entonces sacamos la primera edición que me cuesta 28 pesos. Ojo, 28 pesos por 1000 ejemplares. Entonces, al final, no sacamos sino 5 números. ¿Y qué pasó? Pues el sexto ya me tocó llegar y decirle, Gabriel, se acabó la plata. Ahora, sobre esto yo quiero recordarles algo muy simpático, muy especial. Imagínense, pues para esa época yo puedo correr, yo soy un hombre de 22 años, hacemos la primera impresión, salgo con mis periódicos aún entintados, con la tinta fresca debajo del brazo y empiezo a correr por la calle de Ayos, por los lados de la Catedral, por la Plaza de Bolívar, por la Plaza de la Proclamación, voy al Portal de los Dulces, voy hasta el Muelle de los Pegasos, voy al Paseo de los Mártires y por ahí a quien voy encontrando le voy entregando. ¿Cuántos números salían del comprimido? Salieron 5 números y la impresión era de 1000 ejemplares, ¿no? ¿Alcanzó a tener comentarios positivos? Sí, claro. Entonces, yo reparto el periódico. Cuando termino de repartir, me voy donde Gabriel al Universal, y entonces me dice, ¿cómo nos fue? Le dije, estupendamente bien, lo vendí todo. Entonces, soltamos la carcajada y entonces ya esperar la reacción de la gente, ¿no? Entonces, en la medida que van pasando las horas, ya empezamos a ver la reacción. Yo he llevado el periódico al Diario de la Costa y hasta la hoja parroquial lo llevé a la Gobernación, lo llevé a la Universidad de Cartagena, a todo el que encontraba, pero cumplía también con los requisitos que exigía en ese momento la ley, que era entregárselo a las autoridades. Eran unos textos muy breves, usted los comparó allí en La Gallera, en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, con los Twitter de hoy. Sí, claro. Gabriel, le decía yo, el doctor Alfonso López Pumarejo estuvo ayer en Cartagena, echó su discurso, duró 4 horas hablando y tomándose su agua con anilina, que parecía whisky. Y entonces, al día siguiente, El Tiempo publica 3 páginas del discurso del doctor López, ¿no? Con toda la situación nacional, etc. Le dije, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde publicamos el discurso? Me dijo, no, lo resumimos. Le dije, bueno, ¿y cómo lo vamos a resumir? Me dijo, muy sencillo. El doctor Alfonso López Pumarejo dijo, los conservadores son. Punto. Página de sociedad. La dama fulana distinguida fue operada con éxito. Punto. Y así todo, una especie de Twitter. Nosotros, y esto vale la pena contarlo, advertirlo, nos adelantamos en 63 años a muchas cosas que están pasando en el periodismo. Uno, decíamos, Cartagena tiene que ser la meca del turismo de América, de Colombia. Que lo es hoy. Que lo es hoy. Nosotros decíamos que no había que cobrar por las informaciones y entregábamos gratuitamente el periódico por la tarde. Yo me despelotaba corriendo por todos lados y se lo entregaba a la gente. Hoy en día toda la gente lo reclama en los puntos de Transmilenio, en los buses, reclama periódicos gratuitos también. Hoy en día se habla del Twitter, tú te escribes, te escribe, el otro escribe, y todos son frases cortas de doble sentido, lo que quieras, y nosotros hacíamos noticias con 20, 30, 50 palabras. Ustedes
celebraron igual la aparición como la desaparición del periódico, supongo, con unos buenos rones. Ah, sí, claro. Bueno, no tanto los buenos rones, pero sí nos reíamos de la aventura, nos reímos, nos gozamos lo que hicimos. Y yo, por ejemplo, le agradezco a Gabriel García Márquez que al escribir Vivir para contarla, hubiera hecho una referencia muy especial a mi persona en cuanto como que aporté la idea, ¿no? En cuanto a que él compartió con un mago durante todo ese tiempo y eso le dejó una experiencia en la vida, ¿no? La experiencia, él dice, el haber compartido con un mago durante ese tiempo me hizo conocer la realidad, porque los magos vivimos en la realidad, pero soñando no la gozamos. Bueno, a propósito, vamos a hablar de usted. Es un personaje que debería haber aparecido muchísimas veces en las novelas de García Márquez, un personaje cálido, excepcional, con quien nos conocemos hace muchísimos años. ¿Por qué el mago? ¿Era usted mago para aquel entonces? Sí, claro. Para aquel entonces todavía no habíamos fundado la Sociedad Colombiana de Magos, cosa que hacemos en el año de 1953. Para ese entonces ya pues yo llevo 9 años de experiencia como linotipista, he recorrido el país, he trabajado en el Liberal al lado de Alberto Galindo, del doctor Alfonso López Pumarejo, he trabajado con Luis de Castro, Flavio de Castro, he trabajado en El Tiempo, por una parte. Y por otra parte, conocí muchos magos, ¿no? Pero me interesaba tanto el hipnotismo, la fascinación, todas estas cosas, que entonces me metía en las lecturas permanentemente. Así como Gabriel García Márquez, por las tardes, él y yo nos poníamos a hablar de las cosas que acontecían. Él esperaba su premio de la hojarasca y me hablaba de literatura y él hablaba de Faulkner y de otros tantos maestros, Joyce, etcétera, etcétera. Yo entonces le hablaba de mis maestros, el Instituto Les Salle de París, le hablaba de Ceccarelli, de... ¿Usted aprendió magia por correspondencia, mago? Sí, claro, yo escribía a todos los magos que podía y eso entonces fui adquiriendo un bagaje y me preocupaba. En aquel entonces no había computador, entonces pura enciclopedia, ¿no? Y eso, yo por ejemplo a toda persona que veía le miraba la nuca a ver si se caía y a las muchachas que trabajaban en la casa, usted se va a venir hacia acá. Y entonces hacía mis trucos. Y aquí te voy a contar algo. Generalmente los hipnotizados, yo los hipnotizaba. Hacía mi hipnotismo colectivo predicando la siguiente frase, que era muy fácil, y es muy fácil de aprender, y eso te va a enseñar, y va a enseñar a los televidentes también a hipnotizar. Cuando usted se para en el escenario, entonces dice, no son hipnotizables los tarados mentales, los idiotas, ni los imbéciles. Ahora, por favor, venga y lo hipnotizo. Guillermo Dávila, el mago aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con este personaje entrañable y estas anécdotas maravillosas de sus experiencias al lado del Nobel García Márquez en Cartagena, hace 63 años. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX, tu punto de partida.
pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro, por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Cuando no se reconoce tu trabajo, es como si estuvieras mudo. El arte, como todos los trabajos, merece reconocimiento, valor y respeto. Los autores y artistas construimos escenarios de paz y cultura. Contribuye al crecimiento cultural de Colombia. No permitas que se silencie nuestro trabajo. El derecho de autor es el salario del creador. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Lúcido, estupendo, lleno de gracia como el Ave María. Guillermo el Mago de Ávila, evocando recuerdos de la época en que con Gabriel García Márquez produjeron el periódico más pequeño del mundo, que tuvo 5 ediciones, El Comprimido, allí en Cartagena de Indias. Ha sido un diálogo amable y evocador. Muchas gracias por tu presencia en este programa, Guillermo. No, ni más faltaba. Cuando me necesiten, apareceré. Como los magos. Exactamente. Por lo pronto desapareces por hoy. Sí. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.